Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. La espada de la invencibilidad. Esa tarde, el ejército del meteoro plateado y los caballeros de Nevar se encontraron frente a una distancia de tan solo 500 metros. Como si fuera a causa de las grises nubes del día anterior, una inexplicable sensación de ansiedad se apoderó de los soldados. Entre los ejércitos, los rayos de luz pasaban por pequeños huecos entre las nubes. Parece que en verdad quieren pelear. Mientras observaba las líneas enemigas, Roland murmuró para sí mismo. Aunque había diferentes colores entre el ejército debido a los diferentes nobles involucrados, el color dominante estaba acompañado de la bandera de Sirnitra. Así que se colocaran ahí. El vicecomandante Olivier recibió un reporte. Los caballeros del reino de Bruñe peleaban usando más de una formación. La que en estos momentos estaban usando se llamaba lanza y era una formación triangular, como la punta de una lanza. Piensen en ustedes como una lanza, ustedes y sus caballos están hechos de acero. Avancen con rapidez, traspasen y aplasten al enemigo. Roland tomaría el liderazgo. Normalmente el líder se encontraba en la retaguardia, pero el sujeto tomaba la delantera para ser el primero en atacar al enemigo. Siempre lo hacía. Me pregunto si deberíamos pelear ahora. O tal vez deberíamos esperar hasta que reunamos toda la información. Antes de llegar, Roland envió mensajeros a los alrededores. Su objetivo era recabar información del terreno y el número de soldados disponibles. Basándose en las circunstancias, podría necesitar pedir refuerzos. Había rechazado a los mensajeros de Tigre porque no quería ser confundido con información falsa. Su falta era más que obvia, ya que estaba con los soldados de Sted. El sol está en nuestra contra. Tenemos 2 horas a lo más, no podemos desperdiciar más tiempo. Olivier se encogió de hombros al escuchar al caballero negro. La decisión de Roland era correcta. Y era el trabajo de los caballeros seguir sus órdenes. Roland tomó la espada sagrada Durandal de su cintura y la levantó hacia el cielo. Dioses de la tierra, mírenos desde los cielos de Bruñe. Percunas, rey de todos los dioses, Trigraf, dios de la guerra, Radegast, dios del honor, todos los dioses, sean testigos de nuestra justa batalla. Al escuchar su grito, los caballeros comenzaron a recitar. Roland bajó la punta de su espada apuntándola hacia el enemigo y tomando aire. ¡Sigan mi espada! 5000 caballeros montados avanzaron al unísono. La tierra se sacudía como si fuera a partirse debido al estremecedor rugido. Los miembros del ejército del meteoro plateado estaban conformados por 1 millar de soldados de Bruñe que seguían a Tigre y Augre, y el ejército de Sted que consistía de 4000 soldados se encontraba detrás de ellos. Los soldados de Bruñe, aunque eran pocos en número, se pararon al frente, tanto aquí como en su batalla con Grest. Aunque eran pocos, sus aliados eran los soldados de Sted después de todo. Sin embargo, al ver a los caballeros avanzar contra ellos, gritando por la batalla, los hacía ver ansiosos. Los soldados de Bruñe colisionaron con la caballería de Nevar. El poder destructivo de los caballeros de Nevar arrasó con el muro de soldados de Bruñe. La vista de eso sorprendió a Ellen, Tigre y Lim. El hombre que lideraba la punta de la lanza, Roland con su espada en la mano, no pudo ser detenido por nadie. Asesinó a todo aquel que abandonó su espada y lanza para huir, cortaba los escudos, y usando su abrumadora fuerza aplastó todo lo que se puso en su camino. El caballo que Roland montaba dejó escapar un violento relinchido, como si reflejara la mente de su jinete. Su melena se sacudía mientras aplastaba los cadáveres. Siempre avanzando hacia el frente. Como si hubiesen leído los pensamientos de su líder, los caballeros se enfrentaron con los soldados de Bruñe abriéndose paso entre ellos, siguiendo las poderosas olas de furia de Roland. Es fuerte. También, es muy rápido. Ellen y Lim tenían muchos planes, habían pensado en innumerables contramedidas, pero no tenían tiempo de llevarlas a cabo. Aunque, a pesar de su joven edad, tenían mucha experiencia en combate, era la primera vez que veían semejante fuerza y velocidad. Lim. Te dejaré a cargo. Sin esperar a que su insociable asistente respondiera, él empateó los costados de su caballo y avanzó, abriendo paso entre los soldados mientras desenvainaba la espada en su cintura. Corrió sin detenerse hacia Roland, como una bestia salvaje. Al verlo frente a frente, Ellen instintivamente tomó un gran respiro. Roland estaba parado, era lo suficientemente grande como para ser considerado un gigante. Era el único con una armadura negra que doblaba, triplicaba el tamaño de los demás. Su mera presencia era abrumadora. Un escalofrío sin precedentes recorrió la espalda de la Vanadis de Arifal. Estaban a una distancia de combate.
Era como si una luz hubiera explotado entre ambos. El impacto hizo que los que estaban cerca se estremecieran. El hermoso rostro de Ellen estaba sorprendido. Mi Veda. Ambos se habían detenido, aunque el brazo derecho de Ellen estaba débil. Ella tan solo podía rezar para que su brazo no fuera a ser destrozado. El caballo de Ellen se detuvo, estaba exhausto, retrocediendo paso a paso, a pesar de las órdenes de su jinete. Arifal no le hizo daño. Las espadas de ambos podían atravesar a los soldados con facilidad, era lo normal. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien pudo detener mi espada. El caballero negro finalmente había dejado de moverse mientras observaba a Ellen escondiendo su sorpresa. Nadie de Sachstein ni Asbarre. No eres un héroe o caballero de este país. ¿Cómo puede una delicada chica como tú? Roland empuñó su espada frente a ella. Ella soltó las riendas y sujetó su espada con ambas manos. De nuevo, un intenso impacto sucedió, desgarrando el viento. Chispas volaban por el simple hecho de que sus espadas se encontraban, los soldados tan solo contenían su aliento. Ellen apretó sus dientes. El hombre de negro tenía tanto fuerza como técnica. Además, él portaba su espada como si balanceara una lanza, a pesar de su enorme peso. A pesar de que podía cortar a través de la tierra, Ellen se las arregló para mantenerse firme. Por cada golpe de Roland, ella devolvía otro. Un corte se dirigió hacia el cuello del caballo de Ellen. Sin detenerse, la espada se acercó a ella. Ellen inmediatamente saltó hacia el piso para protegerse de su ataque. El decapitado caballo cayó al piso. Inesperadamente, Arifal dejó escapar un resplandor azul por un momento, y un ligero viento envolvió a su dueña. Arifal. El mensaje de Arifal se transmitió junto al viento. Le estaba diciendo, cuidado con esa espada. Aunque Ellen estaba confundida, se reincorporó de inmediato. Su viral nunca le mentía. Ellen miró al caballero negro y cuidadosamente comenzó a tomar distancia. Esa espada, ¿de qué está hecha? Es muy extraño preocuparse por algo así durante una lucha, ¿no es así? Roland lanzó una mirada afilada hacia Arifal. Esa es la primera espada que no se ha roto después de recibir una serie de golpes de Durandal. ¿De qué está hecha exactamente? No lo sé. La recibí como herencia de alguien cuyo rostro no conozco. Ellen respondió con sinceridad. Aunque el rostro de Roland era de incredulidad, decidió no insistir con el asunto. Yo tampoco sé de qué está hecha esta espada. La recibí de su majestad para proteger el territorio de Bruñe. Y para mí eso es suficiente. No es bueno, esa espada es igual. Ellen dijo con amargura dentro de su mente. Su espada había demostrado que la fuerza sobrehumana de Roland podía atravesar la armadura de los enemigos. Una espada ordinaria simplemente se rompería. Vanadis-sama. Para proteger a Ellen, 10 soldados de Sted arremetieron contra Roland, con sus lanzas. ¡Deténganse, idiotas! Junto al grito de Ellen, la espada de Roland los cortó a todos. Los soldados de Sted fueron cortados como césped, su carne, sangre y huesos se regaron por el suelo. Ninguna lanza alcanzó a Roland. ¿En verdad es humano? Su abrumadora fuerza la hizo dudarlo. Era como estar viendo una pesadilla. Mi Veda. Era su última opción y el más fuerte ataque de la Vanadis. Ese pensamiento se paseaba por su mente. Sin embargo, la otra persona era un ser humano, aun si su arma era sobrenatural. Así que tú eres la noble Vanadis, la comandante de Sted. Cuando le preguntó, Ellen se dio cuenta que no lo había dicho su nombre. Sus ojos carmesíes miraron con fuerza a Roland. Eleonora Viltaria. Soy una de las 7 Vanadis. Yo soy Roland, caballero de Nevar. Vanadis. Roland miró al piso con una voluntad de pelear en sus negros ojos. Aunque no conozco sus motivos, no puede permitirle poner un solo pie en el territorio de su majestad, Bruñe. Ellen lo miró a los ojos. Roland ignoró su mirada y levantó su espada. Pero su movimiento se detuvo. Los soldados de Sted se habían dividido, un hombre pelirrojo con un arco negro cabalgaba mientras preparaba una flecha. Tigre. Ellen involuntariamente dijo su nombre. Tigre miraba con agresividad a Roland, inafectado por la violenta batalla detrás de él. Él permanecía como una estatua. Un arco. Roland frunció el ceño mientras observaba a Tigre. Apuntó su espada en dirección de su cuello mientras cabalgaba hacia él. Tigre estiró la cuerda de su arco hasta el límite, aunque no la liberó. La distancia entre ambos se redujo. Inmediatamente después de entrar al rango de alcance de su espada, Tigre inclinó su cuerpo, casi 90 grados, quedando colgado del caballo. El corte de Roland atravesó el viento, su respuesta fue lenta. En ese entonces, Tigre disparó su flecha, pero con su increíble postura, la flecha se dirigió hacia el cielo, por encima de Roland. Ambos siguieron cabalgando. Mientras Tigre se acercaba a Ellen, estiró su mano hacia ella. Ellen saltó hacia el caballo después de tomar su mano. Del otro lado, Roland, quien había mantenido su distancia de Tigre, comenzó a seguirlo de cerca. No dejaré que escapes.
Ya que el caballo llevaba a 2 personas, podría alcanzarlos fácilmente. En ese momento, el sonido del viento siendo cortado llegó a oídos del caballero negro. Antes de que pudiera darse cuenta, una flecha se incrustó profundamente en la cabeza del caballo de Roland. ¿Qué? La flecha se abrió paso hasta la mandíbula del caballo. Sus piernas se doblaron mientras caía. El rostro de Roland estaba perplejo. La flecha de tigre había sido apuntada hacia el cielo. Trazó un arco y cayó, privando a Roland de su movilidad. Con el parado en tierra, la caballería de Stead se apresuró hacia él pensando que estaba vulnerable, sus lanzas llegaron de todas direcciones. El caballero de cabello negro pudo haber sido empalado, pero dio un salto y, como un viento veloz, atravesó a ambos soldados junto a sus caballos. Roland estaba parado como un gigantesco árbol, inmóvil en el mismo lugar mientras giraba su espada. Los alrededores estaban llenos de sangre y gritos. Y su negra armadura estaba teñida de rojo. Muchos caballeros de Nevar persiguieron a Tigre y Ellen, pero no pudieron alcanzarlos. Tigre se dio la vuelta y les disparó rápidamente. Con el sonido de las flechas y la cuerda siendo tensada, disparó múltiples flechas al mismo tiempo, todas impactaron en su objetivo de forma consecutiva. Había perforado su cabeza y estómago. Los caballeros, uno tras otro, cayeron mientras sus caballos colapsaban. Algunos fueron golpeados directamente por las flechas, dando vueltas al caer de su caballo. Tigre, me salvaste. Eres tan sorprendente como siempre. Ellen intentó sonreírle a Tigre pero dejó de hacerlo cuando sus ojos se tiñeron de rojo. Desde su hombro izquierdo hasta su costado derecho, Tigre tenía una enorme y profunda herida. Su armadura de piel estaba bañada en sangre, y su piel cubierta de sudor, su cara estaba pálida, y respiraba con dificultad. Aunque pareció que Tigre había esquivado la Durandal cuando se encontró con Roland, no fue capaz de esquivarla por completo. El haberle disparado a aquellos caballeros hizo que su herida se abriera aún más. Tigre. El cuerpo de Tigre comenzó a caer. Ellen estiró su brazo y tomó las riendas desde detrás de él y lo sostuvo con su brazo derecho mientras empuñaba a Arifal. Su brazo se tiñó de rojo rápidamente. Los soldados de Stead estaban siendo empujados. Los caballeros de Nevar llevaban pesados escudos que bloqueaban la lluvia de flechas, aceptando el desafío de todo aquel que los enfrentaba con la espada o lanza, o simplemente avanzando para obligarlos a retroceder. Siguieron de cerca a Tigre y Ellen. Percatándose de que habían preparado jabalinas, Tigre preparó otra flecha, aunque no tenía la fuerza para tensar la cuerda. Ellen rechinó sus dientes. Si usaba su espada, Tigre no tendría en qué apoyarse y seguramente caería del caballo. Para empeorar la situación, una de las piernas del caballo se rompió y cayó. Ambos fueron tirados al piso. Aunque Ellen resistió el dolor y se levantó de inmediato, Tigre, quien no soltaba su arco, no podía levantarse. Tigre. Ellen corrió hacia él y lo levantó con sus brazos. Una docena de jabalinas fueron disparadas hacia ellos al mismo tiempo. Falbarna 8. Una voz se escuchó entre las jabalinas y Ellen. 8 Brilliant Waps, gather before me, ondas brillantes resplandecientes, reúnanse frente a mí. Su rubio cabello representaba su naturaleza amable, sus ojos color esmeralda estaban llenos de dignidad. Ella estaba frente a ellos con un vestido verde, que no combinaba con el campo de batalla. Ni un solo rastro de su sonrisa se podía apreciar en su rostro. Sofía Obertas estaba parada ahí, para proteger a Ellen y los demás. Un resplandor dorado salió de la punta de su sat y comenzó a brillar en su mano. Sin desaparecer en el aire, flotó alrededor del espacio frente a Sofía, dibujando un círculo perfecto. El círculo de luz parpadeaba, dejando escapar un espiral plateado. El espiral formó una gruesa barrera, rodeada por un anillo dorado. El muro de luz transparente cubrió por completo a Sofía. Las lanzas que los caballeros de Nevar lanzaron golpearon el muro de luz y cayeron al piso. Los caballeros abrieron ampliamente sus ojos y dejaron escapar sonidos de sorpresa. Una cortina de misteriosa luz apareció cuando la mujer del vestido verde llegó. El evento iba más allá del sentido común. Ellen, date prisa. Sofía miró a la vanadiz de cabello plateado. Sus ojos color esmeralda le pedían que montara un caballo que estaba parado cercas. Ellen se las arregló para levantarse mientras cargaba a Tigre, subiendo al ensangrentado joven antes de montarse ella. Luego me lo agradeces. Sí. Nos volveremos a ver. Después de un intercambio rápido de palabras, los caballeros de Nevar se recuperaron rápidamente y tomaron sus espadas. Avanzaron, sin embargo, sus caballos se detuvieron como si hubieran encontrado una especie de muro invisible. Los caballeros retrocedieron. Aunque hubieran sido capaces de perseguir a Ellen si rodeaban el muro de luz de Sofía, ninguno podía pensar con calma en ello. Un gran número de caballeros habían sido detenidos por una sola mujer. Oh. Desde detrás, una tranquila voz fue escuchada. Era una voz salvadora para los caballeros. Roland había bajado su gran espada y finalmente tomó un nuevo caballo. Mujer, vestida así, ¿no crees que tu ropa no es adecuada para un campo de batalla? Además, ¿qué es este muro de luz? ¿Quién sabe? ¿Qué piensas hacer?
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sofie. En sus manos, Susat le advertía con un pequeño destello en la punta de su báculo. Le advertía del peligro, al igual que el arifal de Ellen. El caballero negro no se inmutó al ver el muro de luz. Debería requerir de tan solo un golpe romper un hechizo como este. Con su espada sagrada en la mano, Roland continuó tensando todos los músculos de su cuerpo, el sonido de estos era claramente audible. Aunque no sé qué clase de brujería o magia sea esta, no es nada frente a Durandal. No estaba alardeando. El caballero negro hablaba con seriedad. Sofie dijo o vaya por hábito, pero su voz carecía de fuerza. Muy bien. Adelante. El báculo de Sofie destelló mientras ella reía brillantemente. El caballo de Roland pateó el piso y arremetió en dirección de la barrera de luz. Al instante que Durandal golpeó la barrera, la luz se volvió iridiscente, y el sonido de cristales rompiéndose se escuchó alrededor. El círculo dorado dejó de brillar inmediatamente. Fue partido a la mitad, y las partículas de luz desaparecieron en el aire. Aunque los ojos de Sofie demostraban su sorpresa, sus manos seguían manipulando su báculo. Roland cortó a través de la barrera de luz que Sofie había construido. El báculo de Sofie recibió el fuerte golpe, viéndose obligada a retroceder por la aterradora espada. Mirasem 9. Roland cabalgó para cortarla, pero hizo su mano a un lado al ver incontables puntos de luz envolver el cuerpo de Sofie. Las luces eran del tamaño de un clavo y comenzaban a parpadear alrededor del cuerpo de Sofie. Sin un solo sonido, tanto Sofie como la luz desaparecieron. Esto es. Los caballeros se sorprendieron nuevamente. Y se giraron hacia su líder. No puedo verla, pero, poco a poco, está escapando. Roland no entendía lo que Sofie había hecho, pero se dio cuenta de que había huido. Es algo problemático, pero parece que es otra de ellos. Después de hacer su conclusión, Roland miró a los soldados a su alrededor. No se preocupen. Tan solo es otro enemigo. Al escuchar sus palabras sin nada más que una voluntad por pelear, los caballeros recobraron la energía. Sin importar que, ellos creían que no encontrarían a otro caballero más grande que él no solo en Bruñe, sino en todo el continente. Cuando la noticia de que Tigre, el general, había sido herido se propagó, el ejército del meteoro plateado colapsó y comenzó a ser acorralado. Fueron hechos a un lado y obligados a retroceder. Los caballeros de Nevar blandían sus espadas y lanzas sin piedad. La confusión aceleró el paso del tiempo. Requirió de todo el esfuerzo de Ellen y Lynn prevenir que el ejército colapsara. Aunque se las arreglaron para hacer frente a los 9 Particles of Light, come to my side, partículas de luz, vengan a mí. Soldados, los soldados de Bruñe comandados por el vizconde Augre eran pocos en número. Aunque Roland tomó el liderazgo en la batalla y persiguió al enemigo con su espada sagrada, se detuvo al escuchar un repentino llamado. Un caballero sin aliento apareció para darle un reporte. Un grupo de 300 soldados de caballería ha aparecido detrás de nuestras tropas. La caballería detrás de los caballeros de Nevar llevaba espadas y lanzas, tomando a los caballeros, que creían haber ganado la batalla, completamente desprevenidos. ¿Acaso este era su plan? No, parece muy precipitado. A pesar de eso, Roland se vio obligado a terminar la persecución y tomar medidas para reorganizar sus tropas. Miró al cielo. Las nubes se habían disipado, la oscuridad se extendió por el campo de batalla. Roland, debido al tiempo, sentía como si la oscuridad hubiera ayudado al ejército del meteoro plateado. Terminaremos aquí. Verano. No, otoño. Perseguir al enemigo en contra de la anticipada puesta de sol tan solo haría que sus tropas se dispersaran. No, esto no tiene que ver con la temporada. Sacudiendo su grueso cuello, Roland reconsideró las cosas. Si no estuviera en una situación en la que no debía preocuparse por la capital real o la frontera oeste, los habría perseguido. Roland decidió confiar en los duques Thenardier y Ganelan que le habían ordenado que peleara. Los caballeros de Nevar solo recibían órdenes de la capital. Habían recibido una orden real desde la capital del reino. Sin embargo, el rey Farón se encontraba enfermo y Roland no podía pedirle una audiencia. La orden era asesinar al conde Bon y al ejército de Sted. La recibió de parte de los duques Thenardier y Ganelan. Las instrucciones, sin duda alguna, habían sido escritas por el rey y llevaban el sello real. Roland tan solo debía seguir sus órdenes como caballero. Lord Roland. Su Majestad está consternado porque el ejército de Sted está pisando el territorio de Bruñe. El conde Born fue quien los llamó. Enviaremos negociadores a Satstein y Asbarre. Queremos que te encargues del conde Born y el ejército de Sted lo más rápido posible. Te conseguiremos tan tiempo como podamos. Escuche sus órdenes directamente, y su Majestad se encuentra enfermo y en cama. Aunque no quisiera sospechar de ellos. Aún así, los soldados no pueden actuar por su cuenta. Si le preguntara más a Thenardier quien lo llamó desde la frontera, Roland sentiría que estaba haciendo una molestia. El conde Born le dio prioridad a rescatar a la Vanadis de Sted. No hay duda de que tienen una relación cercana. Pero, en lugar de la batalla frente a él,
Roland observaba los movimientos de los aliados que aparecieron en su retaguardia desde la capital real. Los enemigos de su majestad son mis enemigos. Incluso si solo queda uno, lo cortaré con mi espada. Roland era huérfano. Había sido abandonado al pie de las montañas Ruberon cerca de la capital Nice. Una sacerdotisa que trabajaba en el templo en la cima encontró al pobre bebé mientras se dirigía al mercado que estaba al pie de las murallas del castillo. Ella había perdido a sus padres, y su hogar estaba destruido. En lugar de abandonar al niño, decidió convencer a las personas del templo para que lo criaran. Aunque creció rodeado de deidades, el chico tenía un gran interés por el fundador, el rey Charles, quien estableció el reino de Bruñe. El templo tenía su féretro junto a otras reliquias. Además, el cuerpo de Roland era más el de un peleador que el de un sacerdote. Aunque su habilidad de lectura y escritura no era sobresaliente, su cuerpo, comparado con los niños de su misma edad, era fuerte, y él era bueno en todo lo que involucraba movimiento. Aunque estaba determinado a convertirse en caballero, había un encuentro que recordaba. Cierto día hace muchos años, Farón, quien entonces aún era príncipe, visitó el templo por negocios. Roland no sabía cuál era el asunto, él solo recuerda que Farón lo mandó llamar. El príncipe le preguntó su nombre. El chico dijo, Roland. Farón sonrió de oído a oído. Al lado del rey Charles, hay un hombre llamado Roland. Aunque su origen como guerrero es desconocido, tenía el honor y la grandeza para blandir su espada en defensa del rey. Él fue un caballero entre caballeros. Un caballero entre caballeros. Así es. Entre los caballeros de hoy, hay muchos que creen en Roland. Muchos creen que él vino de este mismo templo. Roland estaba muy motivado. Pensó que encajaría mejor empuñando una espada que rezándole a los dioses. Además, aquellas eran las palabras del príncipe de un país. Roland se sentía tan feliz que deseaba haber salido corriendo. Yo me convertiré en caballero. De hecho, el nombre de Roland no era raro en Bruñe, y Farón, quien estaba aprendiendo para convertirse en rey, podía decir el nombre de todos los soldados que sirvieron bajo el rey Charles de memoria. Aunque nadie diría que fue una coincidencia milagrosa, Roland no sabía eso. Y aun si lo hubiera sabido, no se habría preocupado por ello. Al día siguiente, Roland comenzó a dedicar su vida en convertirse en caballero. Le rogó a un caballero que lo entrenara con la espada, lanza y las artes ecuestres. No pasó mucho tiempo para que sobrepasara a los demás caballeros. Tomó la prueba a los 13 años. Aún recordaba el placer que sintió cuando se convirtió en caballero. Aunque estaba feliz por convertirse en caballero, Roland seguía escuchando a Farón, quien se acababa de convertir en rey, hablar durante la ceremonia de otorgamiento. Y pensar que aquel pequeño crecería tanto. Aun si había olvidado mucho sobre él al día siguiente de su encuentro, el rey aún lo recordaba. En ese entonces, Roland tenía completa lealtad hacia Farón. 8 años después, recibió la espada sagrada del reino, Durandal. Todos los caballeros lo relacionaban con el guerrero de la leyenda, el caballero entre caballeros. Ese era el motivo por el que Roland luchaba. Luchaba por el rey, por el reino. No escucharía las palabras del enemigo. Hasta ahora nunca había sido un problema. No se suponía que se encontraría con semejante obstáculo. Mientras siguiera viviendo como caballero, podía seguir con su camino. Olivier se acercó, después de reorganizar a los soldados. Roland le hizo una pregunta. El que derribó a mi caballo, el arquero. Su nombre era Tigre, ¿no es así? Olivier, que estaba cerca cuando Roland detuvo a Helen, preparó un caballo de inmediato para Roland. Por lo que seguramente, había visto a Tigre. Aquel hombre es Tigre Burmudborn. Lo vi una vez hace mucho tiempo. Dijo que era. Vueló con el arco y fue ridiculizado como una persona sin méritos. Roland gruñó. Olivier lo miró con curiosidad. ¿Por qué te preocupas? Aunque te disparó, su flecha le dio a tu caballo por suerte. Tan solo tuviste mala suerte. Mala suerte. Al final, Roland se giró hacia Olivier, la sonrisa en su rostro emanaba una fuerte voluntad para pelear. No es cierto. No fue así, Olivier. Lo hizo a propósito. Olivier se veía confundido. Roland le explicó mientras reía tranquilamente. Si me hubiera disparado de frente, lo habría desviado. El sujeto tiene buen juicio. Si ese fuera el caso, entonces estuvo apuntado al caballo en lugar de a ti. Lo supe tan pronto como lo vi dirigirse hacia mí. Estaba apuntándole al caballo. Lo que es más, tenía la confianza en sus habilidades de que lo derribaría con una sola flecha. Si mataba al caballo, sería posible privar a Roland de su movilidad. Sobre todo, Tigre le apuntó tan solo para ayudar a la vanadiz de cabello plateado. Su habilidad es espléndida. Es la primera vez que siento admiración por el arco. Si tú lo dices debe ser verdad, entonces el conde Born es un monstruo. Los soldados de Satstein y Asbarre también me llaman monstruo. Roland había cortado a soldados junto a sus caballos por coincidencia, como si no hubiera sido nada. No mostraba signos de cansancio. Daba sus órdenes y seguía avanzando. Frente a sus enemigos, no era más que un monstruo.
Cuando hablo de ti, solo puedo pensar que soy un caballero mediocre. Oliver suspiró mientras el caballero negro reía y le decía que no se preocupara. Aproximadamente a 7 kilómetros del campo de batalla, el ejército del meteoro plateado había reorganizado su formación. Los soldados muertos llegaban a los 800, y el número de heridos era del doble. Para un ejército de 6.000 hombres, era una derrota aplastante. Al escuchar el reporte de daños, ni Ellen, Lim o Augre pudieron decir palabra alguna. La situación era angustiante, pero la herida de Tigre hacía más seria la situación. El joven general había sido cargado en una camilla y fue recostado junto a Teita. Aún debía despertar. Los 300 soldados de caballería que habían hecho retroceder a los caballeros de Nevar que los perseguían. Pasaron el campo de batalla y se les unieron. Una petición para una audiencia llegó desde la persona que los lideraba. Aunque Ellen estaba exhausta, aceptó la petición de inmediato. Al poco tiempo, un viejo caballero con una barba canosa y un cuerpo fornido cubierto por una armadura, visitó la tienda de Ellen mientras se inclinaba cortésmente. Mi nombre es Masas Rodant. Ha pasado tiempo, Lord Masas. Antes de que Ellen pudiera hablar, Lim se inclinó en respuesta y lo saludó. ¿Usted es Lord Masas? He escuchado de usted por Tigre y Lim. Ellen tomó la mano del viejo caballero con una sonrisa y le agradeció sinceramente por su ayuda. Masas comenzó a fruncir el ceño. Con el debido respeto, Lady Vanadis. Tigre. El conde Born no está aquí. Aunque él no quería menospreciar a Ellen, Masas había venido por la seguridad de Tigre. Después de pensarlo por un momento, Ellen le dijo que Tigre había sido herido. ¿Cómo está? Su corta barba tembló mientras hablaba, su rostro mostraba claramente su conmoción y arrepentimiento. Obviamente, Masas, quien había vivido por más de 50 años, había visto morir a muchas personas cercanas. Es una herida seria. Aún tiene algo de fiebre, pero no es tan grave como para que muera. La respuesta de Ellen no ocultaba su vergüenza. Detrás de ella, los ojos azules de Lim estaban pensativos mientras se mantenía en silencio como una estatua. Augre y Sofía llegaron, haciendo desaparecer la pesada atmósfera. El humor de Masas. Cambió al verlos, contento por la reunión. Aunque se veía claramente que estaba cansado. Su sentido de la derrota estaba considerablemente aliviado. Aunque Augre y Sofía estaban preocupados por Tigre, permanecieron tranquilos como siempre, dando una sensación de calma a los alrededores. Masas. Aunque podría ser un poco abrupto, podemos hablar. ¿Cómo fue que conociste a la Vanadis de Sted en la capital real? Es cierto. También me gustaría escucharlo. Ellen estaba de acuerdo con Augre. Lim también asintió. ¿Qué? Pensé que la señorita Sofía se los había dicho. No sabía cómo explicarlo, o tal vez no estaba segura sobre si decírselos. Sofía se inclinó agradecida hacia el viejo caballero. No, usted estuvo actuando como mensajero. No me importaría. Después del comentario de Sofía, los tres miraron a Masas, quien apretaba su barba, perdido en sus pensamientos. De acuerdo, ¿por dónde debería empezar? Todo había sucedido aproximadamente 20 días antes de la derrota del ejército del meteoro plateado. Se decía que, en el reino de Bruñe, el rey Charles recibió la espada sagrada Durandal en Ruberon. El rey Charles pasó por muchos campos de batalla, empuñando a Durandal. Sus victorias le otorgaron muchas ciudades al reino de Bruñe. Charles les dio las gracias a los dioses y fundó un santuario en las montañas de Ruberon, y construyó el palacio real a media montaña para poder visitar a los dioses. La ciudad al pie de la montaña prosperó, y en poco tiempo, el castillo se cambió la ciudad. Y así, la capital real de Nis fue establecida. Era un punto importante en Bruñe que conectaba los extremos este y oeste del continente. Todas las personas que iban de Stede-Mosinel hacia Satzstein-Oasbarre, con excepción de aquellos con situaciones complicadas, pasaban por la ciudad. Con un río fluyendo desde la cima de la montaña a través de la ciudad y el camino en las cercanías, muchos artículos de diferentes países inundaron la ciudad, dándole vida a la capital. En el lujoso palacio real al pie de la montaña, se encontraba un jardín donde muchas flores florecían en las pequeñas colinas, decoradas con fuentes talladas cuidadosamente. Era una pieza de arte con una belleza cristalina, un jardín así no existía ni en Stede-Mosinel. Era el símbolo de la prosperidad de Bruñe. Masas Rodant atravesó el jardín rápidamente. Había una rampa en las cercanías, para evitar que los ciudadanos comunes no se adentraran en el palacio real. Por favor, infórmele a su majestad el rey. Masas Rodant, quien está a cargo de los territorios del norte, solicita una audiencia. Con un tono fuerte, le mostró una medalla que indicaba su título al soldado que cuidaba la puerta del castillo. Después de confirmar su identidad, el soldado abrió la puerta. Su gran cuerpo se sacudía mientras subía los escalones. La segunda rampa llegó a su vista. Mostró su medalla una vez más y le entregó sus armas al guardia mientras abrían la puerta. A pesar de estar expuesto al frío aire del invierno en las montañas, Masas estaba empapado de sudor. Pero no era por el cansancio de subir las escaleras a paso rápido, sino debido a sus nervios.
El palacio estaba repleto de mármol y decoraciones de oro. Muchos de los guardias imperiales llevaban una capa blanca y caminaban por los alrededores resguardando el lugar. A diferencia de los soldados comunes, ellos no se inmutaban al ver a un aristócrata, al contrario, miraban a Masas con rudeza y hablaban con frialdad. Aquí es igual. Mi nombre es Masas Rodant, estoy a cargo de las tierras de Ub que su majestad me otorgó. Vine para ver al primer ministro Badwin. Masas esperó por un tiempo. Aunque permanecía en silencio, sentía un gran peso en su pecho. Aunque era un conocido del primer ministro, no tenía una fecha programada para la reunión. Eran cercanos desde la niñez, lo que podía ayudarle para conseguir una audiencia con más facilidad, pero podía terminar en una decepción, podía ser capturado de inmediato y ser enviado a prisión sin siquiera recibir la oportunidad de dar alguna explicación. Después de que la confirmación fue completada, el guardia imperial hizo una reverencia a Masas. Me disculpo por haberlo hecho esperar, conde Rodant. Por favor pase. Masas apretó su encanecida barba mientras pasaba por las puertas del Palacio Real. Después de que el aristócrata y guardia imperial pasaron por el piso de mármol, la cámara del rey saltó a la vista. Dudaba poder tener una audiencia, pero lo conseguí. Tan solo debo hablar directamente y asegurarme de que me escuche. Masas llegó a la capital real hace más de 10 días. En lugar de recobrarse de la fatiga por el viaje, Masas avanzó rápidamente y pidió una audiencia con el rey el día que llegó a la capital. Sin embargo, Masas se vio forzado a rendirse de inmediato. Los intereses del Palacio Real eran manejas en privado por los duques Thenardier y Ganelan. Por lo que no sería capaz de reunirse con el rey pronto. ¿Cómo se encuentra su majestad? Después de la batalla en Dinant, se encuentra sumido en la tristeza por la muerte del príncipe Regnes. Parece que aún no se recupera. Caminó por los alrededores y visitó a sus amigos. Todos le respondían de igual manera, aunque algunos decían un poco más. Si quieres hacer una petición, deberás hacerla a través de los duques Thenardier y Ganelan. Pero Masas no podía hacer eso, ya que ambos eran sus enemigos. Masas estaba furioso. Después de pensar con desesperación, decidió intentar reunirse y hablar directamente con el rey. Frente a la cámara privada del rey, se encontraban obviamente los guardias imperiales. La habitación al lado era una en la que los guardias descansaban, para que si alguien los llamara pudieran responder de inmediato. Sujetando su barba, Masas miró a los guardias y el pasillo. Es imposible avanzar más a menos que sea un noble influyente. No, sus sirvientes también pueden entrar a la cámara. Era imposible reunirse con el rey. Masas tocó suavemente un objeto guardado en su ropa. Era una carta para el rey con información acerca de la conducta de los duques Thenardier y Ganelan hacia el territorio de Tigre, incluyendo el motivo por el que había llamado al ejército de Ested a su territorio. Como pensé, no tenga más opción que preguntarle a una sirvienta o un asistente. Las sirvientas y asistentes trabajaban en las cercanías. Y ya que recibían un cuantioso salario, no podía sobornarlos con dinero, y tampoco podía mentir sobre su estatus para intentar ponerse en contacto con sus parientes. Sin embargo, Masas tenía información. Aunque era poca, era un chisme digno de un escándalo. Aquellos que querían enterarse de esas cosas se podían encontrar en cualquier lugar, incluyendo a las partes más altas del palacio. Él mismo se había visto inmerso en la adivinación. Aunque no había evidencia, era algo que lo habría vuelto motivo de burla. Masas estaba inmerso en una emoción agridulce cuando una voz lo llamó desde un lado. ¿Qué asuntos podría tener conmigo, conde Rodant? Dándose la vuelta por la sorpresa, observó a un hombre parado frente a él, vistiendo un uniforme gris. Tenía una complexión redonda, pero si alguien fuera a describir sus facciones, diría que era parecido a un gato. También tenía una larga barba gris y un bigote. Badwin. Masas gruñó. Era el primer ministro de Bruñe quien se encargaba de los asuntos del rey. El hombre con rostro de gato estaba en la cúspide por sobre los demás oficiales. ¿Acaso se dio cuenta? Es demasiado pronto. Al ver al guardia imperial observar a Masas quien seguía en silencio, Badwin dijo con un tono tranquilo, pero con una mirada aguda. Ya que hay muchas personas aquí, hablemos en otro lugar. Si se negaba, el guardia imperial podría tomar acciones. Dejando escapar un suspiro, Masas tan solo comenzó a seguir a Badwin. Masas y Badwin se habían conocido desde antes de que Badwin se convirtiera en primer ministro, y se llevaban bien, aun con su cambio de puesto. Sin embargo, Masas no podía confiar demasiado en su amistad debido a su rango. Masas fue guiado a una de las habitaciones usadas para conferencias oficiales. Era una habitación pequeña sin ninguna ventana y con un gran escritorio con una silla. ¿Te gustaría un poco de vino? Mientras no sea vinagre de uva. El rostro de Masas tenía una expresión amarga mientras respondía. El vino de uva que se fermentaba por demasiado tiempo se convertía en vinagre de uva. Conde Rodant, de seguro no viniste al Palacio Real para hablar del pasado. ¿Cuál es la razón de tu visita? Alsace. Tigrebur Mudborn. Masas respondió rápidamente ante la pregunta directa de Badwin.
Aunque debía haber quedado claro con esas dos frases, Baldwin lo miró tranquilo, esperando que dijera algo más. ¿Y por qué ignoras el procedimiento formal? No te molestaste en hacer una petición, ni en pedir una audiencia. Llegué a la capital real hace más de 10 días, y he pedido una audiencia varias veces. Massa se sentó recto y miró a Baldwin del otro lado del escritorio. No entiendo cómo es posible que no te hayas enterado, sin embargo, esto podría causarle problemas a los duques Thénardier y Ganelan. ¿Crees que aún así debería seguir con el protocolo? Dada mi posición, tan solo puede decirte que lo único que puedes hacer es apegarte al protocolo. Baldwin era el primer ministro. Él se encargaba de asistir al rey y ayudarlo con los intereses del Estado. Aunque entendía lo que Massas decía, no podía hacer nada más. ¿Cuánto tiempo deberá esperar Alsace? Ya es invierno. ¿Cuándo te llegará la petición? ¿En primavera? Alsace estará destruido para antes de que la nieve se derrita. Y aún así, debo esperar. Baldwin cerró los ojos mientras escuchaba. Se sentó en la silla y esperó a que Massas dejara de hablar antes de abrir sus ojos. Massas. No deberías decir las cosas obvias. Baldwin lo llamó Massas, en lugar de Conde Rodant. No me está hablando como primer ministro. Después de que Massas asintiera, Baldwin se levantó. Ambos salieron de la habitación y caminaron por un pasillo. Pasaron por la cámara privada del rey y regresaron al lugar, donde Massas se encontró con Baldwin. Massas no pudo evitar preocuparse por lo que sucedía. ¿Qué intentas? Baldwin no respondió, él tan solo continuó caminando por el pasillo en silencio. Massas lo siguió de mala gana. El guardia imperial dejó pasar a ambos en silencio. Frente a un par de puertas, Baldwin se detuvo. En la superficie de la puerta se encontraba un magnífico tallado del fundador, el rey Charles, grabado. Era la habitación privada del rey. Después de confirmarlo con el guardia imperial que se encontraba al lado de la puerta, Baldwin se volvió hacia Massas. No dirás ni una sola palabra. Tan solo escucharás. Le estaba diciendo a Massas que podría escuchar dentro de la habitación del rey. Aunque lo pensó, la complexión del hombre no cambió. Observó al hombre con aspecto de gato como si estuviera poseído. Ignorando sus preocupaciones, Massas acercó su rostro a la puerta. Puedo escuchar algo. Un sonido leve. Es difícil de escuchar, pero parece como un trozo de piedra o madera golpeándose con otro. Después de 10 segundos, Massas se alejó de la puerta. Y habló con Baldwin. ¿Qué está haciendo su majestad? Está jugando con bloques. El rostro de Massas se contrajo. Casi dejó salir un grito. Baldwin se inclinó hacia el guardia imperial y avanzó por el corredor. Massas lo siguió, ambos volvieron al cuarto de conferencias. Massas se sentó en la silla incrédulo al escuchar la fuente de aquellos sonidos. Su rostro y manos se cubrieron de sudor, su corazón latía con fuerza suficiente para que le causara dolor. El rey Farón de Bruñe tenía 41 años de edad. Sobresalía en los asuntos del país y la diplomacia desde antes de ascender al trono. Y eso no cambió cuando se convirtió en rey, lo que llevó a un incremento en la prosperidad de las personas. Había traído la paz a la nación. Massas había visto el reinado del rey Farón como aristócrata. Su sorpresa fue enorme. ¿Quién más sabe sobre esto? Incluyéndome a mí, no muchos. Son pocas las personas a quienes se les ha reportado de la enfermedad del rey. Los duques Thénardier, Ganelan y el ministro de Relaciones Exteriores están enterados. Massas miró a Baldwin con sospecha. Él no le mostraría algo así o se lo explicaría tan solo por su amistad. El primer ministro con rasgos gatunos entendió la pregunta en la mirada de Massas y continuó fingiendo ignorancia. Los asuntos del Estado se han estancado en el Palacio Real. Ha habido muchos debates con respecto a cómo se debería manejar la situación. Así que por eso es que mi petición fue ignorada. Massas lo tomó en cuenta, pero las palabras que Baldwin dijo después estaban más allá de sus expectativas. Los asuntos políticos se dividen en dos. Los asuntos concernientes a la aristocracia se dejaron a cargo de los duques Ganelan y Thénardier mientras que nosotros nos encargamos del resto. Y aun si no fuera así, no tenemos el poder para intervenir con sus asuntos basándonos en solo sospechas. Un sonido escapó de la boca de Massas, su rostro estaba lleno de ira. El viejo conde habló con un tono suave, a pesar de su furia. Entonces, tan solo debemos esperar a que Ganelan o Thénardier caigan. Sin importar qué, tan solo debemos observar desde un lado. Era un asunto de intereses aristocráticos. Serían necesarios varios nobles con grandes conexiones para hacer algo. Normalmente, el rey se ocuparía de estos asuntos, pero los nobles poderosos que eran leales al rey podrían encargarse de esas tareas también. No tenemos una forma de combatir a los duques Thénardier y Ganelan. No podrías movilizar a los caballeros. Si nosotros los funcionarios civiles formáramos una tercer fuerza, las revueltas internas tan solo crecerían. Esto incrementaría el número de ataques de los países vecinos. Si los protectores del país eran movilizados para asuntos internos, las fronteras quedarían desprotegidas, por lo que era raro que fueran movilizados para esos asuntos.
¿Qué pasa con las familias asociadas con Thénardier y Ganelan? Ellos podrían arbitrar con facilidad las cosas en favor de sus intereses. ¿Por qué una acción tan buena está siendo ignorada? Baldwin entendía claramente. Aunque Mazas estaba frustrado, hizo otra pregunta con voz tranquila. Tigre Burmudborn, para proteger su territorio, contrató al ejército de Sted. Aún así, el juicio sería diferente. ¿Crees que no se rebelaría en contra del reino de Bruñe? Baldwin respondió con claridad mientras Mazas dejaba escapar un gran respiro. Les pidió ayuda a las mismas personas que atacaron Dinant. Aun cuando Alsace estaba bajo ataque del duque Thénardier, el reino no envió ni un solo caballero, sentenciaron a su familia, su territorio, y a sus habitantes a ser abandonados por su majestad. ¿Cómo puede el reino decir que es traición cuando se hicieron de la vista gorda? Massa se levantó por la emoción y golpeó con su palma el escritorio. Baldwin también se levantó, derribando su silla en el proceso, sujetándose ligeramente de la mesa. ¿En verdad crees que el ejército de Sted está haciendo esto por generosidad sin ningún interés? Ya te lo dije. Fueron contratados. Están actuando como mercenarios. Mentiras. Aun si no están actuando en nombre de su país, y aun si fueron contratados como mercenarios, ¿puede en verdad el conde Born detener su violencia, cuando tienen tan grandes colmillos? Lo que se ha hecho está. Tan solo estás ignorando su trágica situación. Estás tan atemorizado por lo que podría ocurrir que no pones atención en lo que está sucediendo. Una intensa atmósfera inundó la habitación. El anciano y el primer ministro se miraban con ira. Tanto Mazas como Baldwin tomaron un gran respiro para tranquilizar su ira. Mazas. Con un tono tranquilo, Baldwin llamó a Mazas, quien se había dado la vuelta. No puedo cambiar lo que dije. Sin importar cómo lo pidas, ni qué argumentos tengas, sin importar el motivo, él introdujo a un ejército extranjero en nuestro territorio. Por lo que debe ser juzgado como un rebelde. Mazas pensó en levantar la voz, pero decidió esperar. El primer ministro continuó hablando con su expresión gatuna. De aquí en adelante, hablaré por mí mismo. En este país, solo hay una persona que no puede ser acusado de rebelión cuando trae a un ejército extranjero a nuestro territorio. Mazas lo observó dudoso. ¿Había una persona así? Sería imposible evitar ser condenado como rebelde si alguien hacía eso, incluso si se trataba de los duques Thénardier y Ganelan. La única forma posible es obtener el permiso de su majestad. Por ejemplo, si lograras convencer a la esposa del duque Thénardier, quien es la sobrina de su majestad, o tal vez al hermano del duque Ganelan, de cualquier forma, necesitas convencer a alguien con una posición cercana al trono. Dada su posición, deberá suceder algo enorme para que algo así ocurra. En otras palabras, para que Tigre obtenga una justificación, debe de acelerar la confusión. Mazas frunció el ceño mientras apretaba su barba. Tómalo como gustes. A mí me gustaría apoyar a Bruñe. Y mi único deseo es garantizar su supervivencia. Pero ahora, debo retirarme. Conde. Una vez que terminó de hablar, Baldwin salió de la habitación. Mazas miró alrededor y dejó salir un gran suspiro mientras observaba la puerta. ¡Qué problemático! Estaba claro. No recibiría ayuda, pero fue bueno que al menos recibiera una respuesta. De cualquier forma, necesitamos encargarnos del duque Thénardier. Con un paso rápido, pero lo suficientemente lento para que no fuera considerado de mala educación, Mazas salió del palacio. El sol había comenzado a ocultarse, y el sol estaba teñido de rojo. Le habían devuelto la espada que los guardias de la segunda rampa le habían confiscado. Mazas caminó a través del popular jardín y se detuvo. Había percibido una mirada con una intención asesina. ¿Un asesino? No se le hizo extraño. Tanto Thénardier como Ganelan podrían considerar a Mazas una molestia. Y creería necesario darle un castigo por pedir una reunión en el Palacio Real. Qué bueno que no involucré a otros. Colocando su mano sobre su espada, Mazas observó los alrededores. En el vasto jardín, varias esculturas sobresalían. El denso follaje y flores estaban dispuestas de forma elaborada, y le daban a los alrededores una apariencia colorida. Estaba lleno de lugares para esconderse, por lo que sería fácil para un asesino moverse por los alrededores. Mientras buscaba la posición de la mirada sedienta de sangre, Mazas caminó hacia adelante y se detuvo frente a una escultura. Esto no es bueno. Está detrás de mí. Un frío sudor cubrió su cuerpo. Sería peligroso seguir avanzando. De espaldas a la parte trasera de la escultura, Mazas desenfundó su espada. Una sombra apareció, junto al destello de una espada siendo desenvainada. Mazas contraatacó con un corte lateral mientras escapaba del ataque enemigo rodando por el piso. Hay demasiados. Mazas se detuvo cuando alzó la vista. Entonces, vio como una mujer saltaba frente a él. Llevaba un vestido verde, y su rubio cabello estaba teñido de rojo por la puesta de sol. En sus delicadas manos llevaba un báculo más grande que las esculturas del jardín. Los asesinos notaron a la mujer. Y uno comenzó a correr hacia ella. «Esto es malo, corre». Mazas gritó, mientras esquivaba la espada que se dirigía hacia él.
Aunque los asesinos siguieron atacándolo, era capaz de seguir observando a la mujer. El asesino levantó su espada en contra de la mujer. Un sonido metálico se escuchó mientras una luz dorada mandó a volar al asesino. Tanto Masas como los asesinos la observaron sorprendidos. La mujer de cabello dorado desvió la espada con su báculo y golpeó al asesino al mismo tiempo. Masas tuvo problemas para seguir sus movimientos. Vaya. Una suave voz, que no encajaba con el tenso ambiente, salió de su boca. Sin embargo, no se debía a que no comprendía la situación. Masas y los asesinos lo comprendieron por su despreocupada conducta. Los asesinos se separaron. 3 atacaron a Masas mientras los restantes arremetieron contra la mujer. Son demasiados. Masas cortó con su espada al asesino que se aproximaba. La sangre voló a través del aire, manchando el pasto y las flores de rojo. Aunque lo superaban en número, los asesinos no esperaban la aparición de un enemigo tan formidable. Su miedo e impaciencia entorpecían sus movimientos, lo que Masas aprovechó. Moviéndose rápidamente por el jardín, derribó al segundo asesino. Para cuando Masas se había encargado del tercero, la mujer golpeó con su báculo la cama de flores. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la mujer rubia mientras los asesinos caían detrás de ella. Espléndido. Aunque Masas murmuró esas palabras, en ese momento estaba mirando el amplio busto que sobresalía de su vestido verde. Por lo que no se sabe si el elogio era para este o sus habilidades. Gracias por ayudarme. Me llamo Masas Rodant, estoy a cargo de Ud que se encuentra al norte de la capital de su majestad. ¿Sería tan amable de decirme su nombre? Vaya, entonces usted es el conde Rodant. La mujer sonrió mientras pensaba en la gran suerte que tenía. La mujer de cabello rubio lo miró y le dijo su nombre. Yo soy Sofía Obertas, una vanadis del reino de Sted. Y eso fue lo que pasó. Sofía es mi salvadora. Masas terminó diciendo eso. Por supuesto, no dijo nada de lo que habló con Badwin y tampoco mencionó que el rey había sufrido un trastorno que lo devolvió a una mentalidad infantil. Augre se volvió hacia Sofía y se inclinó. En verdad, quiero agradecerte por ayudar a Lord Masas. No necesitas preocuparte por eso. Sofía le devolvió una sonrisa mientras inclinaba un poco su cabeza. Después de eso, investigué sobre la localización de Tigre y envié un mensajero a Ud para reunir a los soldados. Sofía se adelantó hacia aquí mientras yo me reunía con mi ejército. Gracias por decirnos todo. Llegó en un momento crítico. Con una pura y directa mirada, Ellen le agradeció a Masas. ¿Ahora me podrían decir qué es lo que está pasando? Al juzgar por los colores, parece que los caballeros de Nevar son sus enemigos. Permítame explicárselo. Lynn continuó hablando mientras respondía a las preguntas de Masas ya que fue la última. En saludar al viejo caballero de los que estaban presentes. Ellen y Augre daban explicaciones adicionales cuando era necesario. Cuando terminaron, Masas tenía una expresión complicada. Por cierto, sobre Badwin. ¿Sabe qué medidas está planeando en contra de Lord Tigre Burmud? Lynn preguntó ya que estaba preocupada de que Alsace terminara bajo control del gobierno con el paso del tiempo. Planea imponer toda la responsabilidad por esta guerra sobre Tigre. Alsace se convertirá en un área controlada por el gobierno. Y por el momento, Thenardier y Ganelan no serán capaces de interferir con su territorio. En ese caso, tampoco nosotros tendremos permitido entrar a él. Como si respondiera a las dudas de Lim, Augre dijo mientras acariciaba su barbilla con la palma de su mano. Por ahora, serán autónomos. Y sobre el conde Born, no, supongo que desde ahora deberá ser llamado Lord Tigre Burmud. De momento, el primer ministro intenta evitar que Tigre entre a su territorio. Sería un problema si una zona bajo control del gobierno se une a una causa rebelde. Masas frunció el ceño y dejó salir un gran suspiro. Ese Badwin. Se veía muy confiado, entonces esto fue lo que hizo. Ahora, es aristócrata contra aristócrata. Un batalla personal entre Tigre y Thenardier. Ya que Tigre es un rebelde, ¿no sería más apropiado decir que es una batalla de Tigre contra Bruñe? Ellen preguntó. Masas asintió decepcionado. Si ese no fuera el caso, ellos no podrían hacer sus movimientos. Han movilizado a las tropas del oeste para que crucen el país. Debe haber un gran número de caballeros de Nevar, pero podrían llamar a más si creen que no pueden ganar contra el ejército de Sted. Ellen y Sofía se miraron entre sí. Para ellos era imposible ganar. En la batalla de hoy, habían sufrido graves daños. Aunque no me gusta decirlo, esta es la verdadera fuerza del duque Thenardier. Por lo que Limlicia dijo, sabemos que tiene el poder para movilizar a los caballeros de Nevar, y también mantiene inmovilizada a Ludmira. No sería capaz de hacer algo así si no tuviera tanto poder. Augre comenzó a quejarse. Tener un gran número de conexiones no era suficiente. Thenardier tenía la habilidad para aprovecharse de ellas. No podemos detenernos ahora. Estoy pensando si usar mi carta del triunfo. Esto en verdad es molesto. No podían quedarse sentados sin hacer nada. Necesitaban moverse con los caballeros de Nevar presentes.
Eleonora Samá, no sería posible hacerlo sin usar ese poder contra Roland. Imposible. Es muy fuerte. Ellen sacudió su cabeza con fuerza. Su fuerza y técnica son extraordinarias, además tiene esa espada. ¿Era Durandal? ¿Qué rayos es? Mientras golpeaba la funda de la espada sobre sus rodillas, Ellen les contó cómo había atravesado el Veda de Sofie. Aunque era difícil de aceptar fácilmente, Sofie lo confirmó. Masas y Augre se miraron entre sí. Ambos tan solo sabían que la espada sagrada Durandal había sido pasada de generación en generación entre la familia real de Bruñe. Me disculpo por no ser de ayuda. Masa se inclinó. Ellen sacudió sus manos con rapidez. No, no se preocupe por eso. Ella misma no podía explicarle apropiadamente sobre las Vidalt y los Veda a él, a pesar de que muchos soldados lo habían visto. Justo ahora, soy la única que se le puede enfrentar. Tigre está herido, además. Lim. Lamento decirte esto, pero no permitiré que lo enfrentes. Lim estaba a punto de decir que ella lideraría el ataque contra Roland, pero fue detenida prematuramente. No pudo pensar en ningún argumento para convencer a Ellen. Nadie podía hacerlo más que Ellen, ni siquiera Rurik era capaz de enfrentarse a Roland. Ella se había dado cuenta en la desastrosa batalla de hoy. Aunque era difícil de imaginar, Roland podía derrotar fácilmente a 1000, o incluso 2000, soldados, si lo rodearan. La velocidad, fuerza y filo de Durandal iban más allá de la razón. Podríamos cavar pozos. Seguramente tomara el liderazgo la próxima vez. No creo que funcione. Escuché que Roland tenía una gran intuición que podía encontrar trampas en un instante. Sackstein preparó muchas, pero Roland se las arregló para evitar todas. Las palabras de Masas hicieron que Ellen pensara en una bestia. Podríamos retrasarlo con un cerco o zanja, pero lo dudo, no es como si fuera un simple soldado del ejército de algún aristócrata. Pelar en contra de los caballeros no era diferente a luchar contra el reino. Incluso en la batalla de hoy, antes de que la lucha comenzara, la moral ya estaba baja. Y decayó aún más después de su derrota. Si volvían a perder, los soldados de Bruñe colapsarían. Vizconde Augre. ¿Qué hay de los otros nobles? Parece que están perdiendo su voluntad. Cuando el vizconde contestó, Lima sintió ligeramente. Por favor, intente controlar la situación. Aun si son pocos en número, seguirán peleando, mientras su líder se mantenga firme. Ellen pensó sobre la batalla que seguiría mañana. Aunque ella quería darles a los soldados un día o dos para que descansaran, los caballeros de Nevar no lo permitirían. Ellen se paró de repente y colocó su espada en su cintura. Vayamos a ver cómo está Tigre. Entraron a la tienda y vieron a Tigre, Teita y Batran. Tigre estaba durmiendo, respirando profundamente. Teita estaba esforzándose para atenderlo. Batran había ido a visitarlo y estaba ayudando a Teita. Finalmente se durmió. Mientras enrollaba las vendas alrededor del cuerpo de Tigre, Teita dejó escapar un suspiro de alivio. Su ropa estaba manchada de sangre y sudor, y la ropa manchada estaba tirada en las cercanías. Cuando miró que Tigre estaba siendo traído en una camilla, casi se desmayó. Tenía una gran herida en su cuerpo, y su ropa estaba empapada aún a través de la coraza de piel. Su herida estaba hirviendo, incluso con un trozo de tela atado a ella la herida no se cerraba. Había usado alcohol para desinfectar la herida y le colocó un ungüento a la herida antes de cubrirla con vendas empapadas en una medicina que el doctor le había prescrito. Tigre Samá. Teita secó el sudor de su cuerpo con un trozo de tela. Sus dedos estaban arrugados por el fluido, sus ojos estaban hinchados y rojos. Dioses de Bruñe, rey de los dioses, Percunas, diosa madre Mouche. Mientras recitaba el nombre de 9 de los 10 dioses en los que Bruñe creía, Teita juntó sus manos para orar desesperada. Solo no le rezó a la diosa de la muerte, Tir-Na-Fa. Por favor, salven a Tigre Samá. En ese momento, una voz se escuchó desde detrás de la cortina. Teita se levantó junto a Batran. Teita. Cuídalo. Batran salió y vio a varios hombres parados. Sus edades eran diferentes, y no todos llevaban corazas de piel. Los he visto en algún lugar. Mientras pensaba en ello, Batran recordó de inmediato. Eran los hombres que habían peleado con los de Alsace y Sted. Eran los soldados y el aristócrata de Territoire que Augre había traído consigo. Hey. El general está bien. Un hombre preguntó. Batran asintió solemnemente. Aunque es una herida seria, su vida no corre peligro. Cuando les respondió, una expresión de alivio se dibujó en sus rostros. Después de una rápida reverencia, se retiraron. Pensando que irrumpirían en la tienda, Batran los miró con sospecha. ¡Qué alegría! No eran solo ellos. Mientras Teita cuidaba a Tigre, muchos soldados llegaron. Desde otra tienda, se podían escuchar quejidos y gritos de los soldados heridos. También se escuchaban palabras y gritos de aliento. En una situación así, las personas débiles querrían huir en la noche. Joven amo. Parecía que Batran lloraría en cualquier momento, su rostro tenía más arrugas de lo usual.
El diminuto y viejo hombre había servido a la familia Born desde que el padre de Tigre, Urs, estaba vivo. Había conocido a Tigre desde que éste nació y lo quería como a un hijo. Urs-sama. Alsace aún necesita al joven amo. Por favor, manténgalo a salvo. Hey. Una repentina voz llamó a Vatrán. Levantó su mirada sorprendido y observó a Ellen parada frente a él. ¿De qué estabas hablando con las personas que se acaban de ir? A Vatrán no le agradaba a Ellen. Aunque sentía la obligación de ser amable con ella ya que le estaba ayudando a Tigre a defender a Alsace, quería mantener su distancia de ella. Quiero que el joven amo y Teita puedan ser felices. Sin embargo, ya que Vatrán había servido a su lado desde hace muchos años, estaba consciente de la jerarquía en un ejército. En términos de posición, Ellen tenía una posición igual o mayor a Tigre, y Tigre no querría que él se le opusiera. Los soldados estaban preocupados por la salud del joven amo. Vatrán respondió obedientemente. Ellen tenía una expresión misteriosa. Son soldados de Alsace. Vatrán sacudió su cabeza. Son los soldados que trajo el vizconde Augre. Escuché que muchos han venido a visitarlo. Ellen observó a Vatrán con sus ojos abiertos por la sorpresa. ¿Cómo está Tigre? Está dormido. Me gustaría verle. ¿Puedo pasar? Si Teita no tiene problema. Debido a su posición, Vatrán no podía decir lo que quería. Ellen sonrió y asintió mientras pasaba a través de la cortina al lado del anciano. Teita miró atrás cuando Vatrán la llamó y se sorprendió al ver a Ellen. Su rostro se veía cansado, y parecía incómoda. ¿Qué es lo que la trae por aquí? ¿Te importaría dejarme ver a Tigre a solas? Solo por un momento, no es nada importante, tan solo, tengo que decirle algo. Teita lo pensó por un momento. Tigre finalmente se había dormido, así que no quería que los demás lo vieran. Además, no podía pensar en qué es lo que ella le querría decir a alguien que estaba dormido. Sin embargo, al ver su triste expresión, comenzó a dudar en si negarse. Era la primera vez que veía a Ellen así. Entiendo, pero por favor sea cuidadosa. Acaba de quedarse dormido. Si algo sucede, llámeme inmediatamente. Esperaré afuera. Ellen asintió con fuerza y le sonrió a Teita. Cuando vio que la chica de cabello castaño salió de la tienda, Ellen usó a Arifal para insonorizar la habitación y se arrodilló. Miró el cuerpo de Tigre bajo la luz. La parte superior de su cuerpo estaba cubierto con vendajes. Hoy en verdad me salvaste. Al ser derribada de su caballo, Ellen pudo haber sido asesinada por el caballero negro. Ellen tomó gentilmente la mano de Tigre y la colocó sobre su pecho izquierdo. Tigre. Puede que mi voz no te alcance en tu sueño, así que por favor, escucha mi corazón a través de tu mano. Siente mi vida. Y escucha mis sentimientos. Tigre no reaccionó. Ellen se mantuvo así. Pude presenciar con mis ojos tu valentía frente a Roland. Con solo tu arco en la mano, corriste hacia él. Estaba sorprendida. Pero, más que eso, estaba feliz. La sonrisa de Ellen se volvió amarga, y su voz se escuchaba molesta. Pero resultaste muy herido. Eres el general del ejército. ¿Quién defenderá a Alsace si mueres? ¿Quién liderará a los soldados? Fuerza entraba por sus manos mientras ella presionaba la mano de Tigre con fuerza contra su pecho. Escuche que los soldados de Bruñe vinieron a verte. Se veían terribles, confían en ti. Intentan buscar en quién apoyarse. Roland era una existencia atemorizante. Ese hombre, al igual que una tormenta, destruyó todo frente a él, permitiéndoles a sus hombres avanzar. Su mera existencia era la causa de que los soldados no pudieran mantener su valentía. Como la persona que lo derribó del caballo, Tigre se había convertido en alguien venerado entre ellos. No. Tal vez no sean los soldados quienes quieren apoyarse en ti sino yo. Ellen dijo esas palabras sin darse cuenta. Tigre había avanzado con valor. Cuando los soldados vieron cómo era cargado por el campo de batalla en una camilla, un fuerte remordimiento se apoderó de ellos. No podía permitirse perder su rostro de valentía hasta que la guerra terminara. En ese momento, la mano de Tigre se movió. Ellen apretó su mano con delicadeza. Ellen se sorprendió, y sonrió. Aun si estaba inconsciente, Tigre la estaba animando a su propia manera. Eso era lo que pensaba. Tigre. Protegeré a tus soldados. Protegeré eso que deseas defender. Ya que tú eres mío. Así que date prisa y despierta. Ellen murmuró al final mientras apretaba con fuerza la mano de Tigre antes de levantarse para salir de la tienda. Se detuvo frente a Teita y Vatrán. Lo siento. Terminó con sus asuntos. Sí. Le dije lo que quería. Ellen respondió mientras una sonrisa fuera de lugar se dibujaba en su rostro. Aunque era extraño, se sentía refrescada. De repente, un fuerte viento sopló, la hoguera cerca de la tienda se sacudió violentamente. Los guardias miraron alrededor sorprendidos mientras un leve viento sacudía el cabello de Ellen desde la espada en su cintura. ¿Qué sucede, Arifal? Ellen sujetó la empuñadura de su espada y observó el cielo. La luna y las estrellas estaban en lo alto, un frío viento soplaba desde arriba. Es cierto, Tigre dijo que llovería.
¿Cómo se encuentra Lord Tigre Burmud? Una voz familiar se escuchó. Sophie se acercó con su báculo en mano. Ellen le explicó con una valiente sonrisa mientras observaba a su compañera Vanadis acercarse. No morirá. Y menos en un lugar como este. Ellen había visto cómo su mano se movió. La mano que sujetó era cálida. Tenía una clara vitalidad y una gran voluntad por vivir. Es por eso que lucharé contra Roland hasta que él despierte. Ya veo. Supuse que harías eso. El báculo de Sophie hizo un sonido mientras ella sonreía radiante. Permíteme ayudarte, Ellen. Ellen la miró como si no pudiera estar de acuerdo. Viniste como una mensajera. Habría problemas si se enteran que me ayudaste en batalla. Entonces tan solo debemos mantenerlo en secreto. Sophie respondió con un tono juguetón. En lugar de enfrentarte al caballero negro sola, ¿no crees que sería mejor enfrentarlo entre dos? La boca de Ellen se torció mientras jugaba con su cabello. Arifal dejó escapar un viento como si estuviera de acuerdo con Sophie. Las dudas de Ellen se disiparon de inmediato. Supongo que es lo mejor. Estaré encantada de pedirte tu ayuda. Me esforzaré, tendré que utilizar mi veda también. Aunque su tono y expresión eran bromistas, Ellen le respondió seriamente. Así es. A diferencia de lo que podrían pensar, Sophie simplemente asintió en confirmación llevándose un dedo a su rostro. Ellen, te daré un consejo, aunque supongo que no te importara. Somos Vanadis. No necesitamos ser humanas. Sophie habló como si hubiera leído la mente de Ellen por completo. Se alejó mientras sonreía. Después de verla partir, Ellen se dio la vuelta. Lim, Masas y Augre estaban alrededor de un mapa y discutían estrategias bajo la luz de una lámpara. ¿Cómo está Lord Tigre Burmud? Lim le preguntó con su usual expresión poco amistosa, pero Ellen se percató de las emociones en lo profundo de sus ojos azules. ¿No lo has visto? Ya que estaba dormido, creo que no pudiste. Lim sacudió su cabeza mientras Augre observaba a Ellen con curiosidad. En su estado actual, el conde Born estará bien, ¿verdad? No lo sé. Todo lo que podían hacer era dejar que Teita lo cuidara. Hasta que su herida estuviera completamente curada, seguiría siendo acechado por la sombra de la muerte. Aún así, Ellen habló con un tono y actitud como si no hubiera motivos para preocuparse. Por cierto, ya decidió qué es lo que hará. Ellen respondió con fuerza a la pregunta de Lim. Esta noche, nos dirigiremos al río que está al norte. Después de que Ellen saliera de la tienda, Teita siguió cuidando a Tigre. Teita. Tú también deberías descansar. Yo cuidaré al joven amo. Batran le dijo a Teita, quien a pesar de estar cansada, seguía indecisa. ¿Podría dormir junto a Tigre Sama? Sí. Estoy seguro de que estará feliz de sostener tu mano mientras descansa. Teita hizo una reverencia y se recostó al lado de Tigre, sujetando cuidadosamente su mano izquierda. Ya que era la mano con la que sujetaba su arco, su mano era áspera. Estaba sangrando demasiado, y su mano también estaba cubierta de sangre. Teita recordó el momento cuando vio a Tigre. Descansaré por un momento. Tigre Sama, por favor abra sus ojos. Al cerrar sus ojos, Teita cayó dormida de inmediato. Batran miró a Teita. Después de confirmar que se había dormido, limpió en silencio los vendajes ensangrentados que había alrededor de ellos. En la tienda del general, 3 personas observaban a Ellen confundidas. Si es posible, por favor explícalo con más detalles. Masas le ofreció un cojín a Ellen para que se sentara. Recordé que Tigre dijo que llovería esta noche. Lloverá. Lim bajó su vista hacia el mapa y miró el río al norte. Si llueve, los movimientos de los caballeros de Nevar se verán entorpecidos. Augre asintió de acuerdo. Ellos llevaban una pesada armadura y casco junto a una pesada espada y escudo o lanza. Aunque tenían una fuerza abrumadora cuando avanzaban, sus movimientos se ralentizarían si estaban cubiertos de fango. La caballería de este tendría la ventaja en movilidad. Aunque me siento mal por ello, estaré contando con su duro esfuerzo, vizconde Augre. Cuando Ellen le pidió que se esforzara, el viejo vizconde comenzó a reír, poco a poco. Ya veo. Tu ejército no lleva una armadura completa. Una vez que estén empapados, los rodearán. Pero me pregunto si podremos ganar la batalla de mañana de esta forma. Sin apartar su vista del mapa, Lim preguntó. Probablemente lo logremos. Masas murmuró mientras observaba el mapa. Los caballeros de Nevar son fuertes, pero ninguno es tan fuerte como Roland. Su formación colapsará si son atacados por detrás. Así es. Apartaremos a Roland de los caballeros y nos encargaremos de ellos por separado. El plateado cabello de la Vanadis se sacudió mientras reía. Gracias a Lord Masas, ahora podemos hacernos una idea de la situación en la capital real. Por ahora, enviaremos a 2 mensajeros para contactar a Roland. Incluso si no los recibe, seremos capaces de ganar algo de tiempo, y tendremos una mejor idea de la situación. ¿Qué quieres decir? Masas inclinó su cabeza y apretó su barba ya que no podía entender a lo que se refería. Ellen se cruzó de brazos y respondió con un tono serio.
Así sabremos si Sabe tiene un motivo o tan solo está interesado en esto porque el ejército de Sted está aquí. No sabemos si está actuando como líder o si lo hace como soldado. Es cierto, no sabemos mucho de su situación. Lim se llevó una mano a la boca y comenzó a pensar. Los motivos por los que los soldados peleaban eran por comida, dinero o fama. Generalmente, los soldados peleaban por motivos reales. Era raro que pelearan porque confiaban en la popularidad y valor de su comandante. A pesar de que eso era verdad, ellos eran una excepción. Sin embargo, un líder era diferente. En primer lugar, ellos reunían a los soldados para pelear a su lado. Si tenía un motivo firme para pelear, podían pensar en cómo incrementar sus opciones de ataque. Lim, dime por qué está peleando Tigre. Está priorizando la seguridad de su pueblo. Además, desea castigar al duque Thenardier por sus crueles actos. Quiere que pague las reparaciones, y también quiere permanecer neutral en una posible guerra civil futura. Esos son sus 4 objetivos. Lim respondió sin detenerse y sin pensarlo. Ellen sonrió complacida. Así es. Aunque su fuerza es menor que la de Thenardier, él tiene un motivo para luchar. Aún así, creo que el líder de los caballeros, aun comandando a tantos caballeros, no sabe de eso. Hablando con sinceridad, no creo que él crea las palabras de sus enemigos. Lim entrecerró sus ojos azules mientras pensaba. Ellen asintió. Es posible que el motivo de Roland sea que la bandera de Sirnitra está ondeando en territorio de Bruñe. Si tienes razón, entonces seguramente rechazará a los mensajeros del conde Born para no confundir a sus caballeros con información innecesaria. El rostro arrugado de Augre se contorsionó aún más. Roland está combatiéndonos. Seguramente estará recabando información sobre nosotros de fuentes en las que confía. Si llega a comprender que las acciones de Tigre eran inevitables, podríamos ser capaces de iniciar las negociaciones. Como Ellen había dicho, pronto comenzó a llover. El ejército del meteoro plateado comenzó a avanzar. El frío drenaba sus fuerzas, y la lluvia empapaba sus espíritus. Sus ropas se volvieron pesadas a causa de la lluvia y sus zapatos se cubrían de fango conforme avanzaban. Podrán usar el doble de madera para mantenerse calientes. Y también tendrán permitido tomar un poco de alcohol. Mañana necesitarían enfrentar a los caballeros de Nevar. Por lo que debían mantener a los soldados animados. Algunos se sentían desesperados por su situación. Otros sabían que no tenía sentido intentar huir en la oscuridad de la noche. Y otros estaban aterrados por la ferocidad de Roland y pensaban en la perdición de la derrota. Había quienes estaban impresionados por la valentía de Tigre cuando peleó, pero algunos también perdieron sus ganas de luchar a causa de su herida. No, ante todo, ese era el motivo principal. Cuando la noche avanzó, habían llegado a su destino. El vizconde Augre visitó la tienda de Ellen. Me retiró para iniciar las preparaciones, Lady Vanadis. Después de un pequeño descanso, Augre y sus soldados comenzaron a moverse. Acompañado por Tigre, los heridos y no combatientes, el grupo era de alrededor de 1000. Si estarían bien o no, Ellen no podía saberlo. Ella entendía que era una situación difícil, aún así, lo mejor para aquellos que no podían luchar era estar lejos del campo de batalla. Sabiendo esto, envió a Augre con ellos. ¿Han preparado todo lo necesario? Siempre es mejor estar preparados. Está bien. El viejo vizconde alzó el pecho. Estamos en Territoir. Es mi tierra. No necesita preocuparse. Ellen se levantó y sacudió la mano de Augre, prometiendo que se reunirían mañana. Los caballeros de Nevar se encontraban a aproximadamente 20 kilómetros al suroeste del ejército del meteoro plateado. Aunque la mayoría estaba descansando para estar listos para la batalla del día siguiente, Roland no estaba cansado. Estaba bebiendo vino sentado al lado de su vicecomandante, Olivier. ¿Averiguaste alguna cosa sobre el conde Born? Mientras escuchaba el reporte de Olivier, un fuerte destello se vio en los ojos de Roland. Había llegado más información. Sí. ¿Sabes algo sobre Dinant? ¿Dónde murió el príncipe Regnes? Mientras escuchaba sus palabras, Roland cerró sus ojos y asintió. Había hecho una plegaria en silencio el día que escuchó la historia. No lo había olvidado. En la batalla, el conde Born se convirtió en un prisionero de guerra. Hasta entonces, Sted no sabía que estaba a cargo de las tierras que están en la frontera con su país. No parece ser una persona ambiciosa. Fueron los de Sted. Sobre eso, parece que los ejércitos de los duques Thenardier y Ganelan fueron movilizados durante su ausencia de Alsace. ¿Por qué motivo? Roland frunció el ceño. Pensaba que Alsace sería un buen lugar para que ambos tomaran acciones. Olivier tan solo rió con sarcasmo. Si pudiera hablar con honestidad, diría que ese territorio es insuficiente, sin importar cómo lo veas. Pero tal vez encontraron un uso para él, aunque no entiendo cuál pueda ser. El motivo. Todo lo que sé, está basado en testimonios, que dicen que sus ejércitos tomaron acción. Roland puso una expresión de amargura mientras observaba la espada que está recargada en la mesa a su lado. Se sentía incómodo al pensar que habían sido movilizados por intereses codiciosos.
Y su majestad. Era el deber del rey poner presión sobre los nobles que actuaban por su cuenta. Si Thénardier y Ganelan habían movilizado a sus tropas indiscriminadamente, eso era lo primero que debió haber hecho. ¿Te refieres a algún movimiento en las cercanías? Que en ese entonces su majestad ya no estaba en condiciones para dar órdenes. Sus órdenes, es cierto, estaba en cama, así que no pudo haber hecho nada. La pregunta especulativa que hizo Olivier preocupó a Roland. Básicamente, los caballeros no se movían sin las órdenes del rey. Las acciones arbitrarias debían ser castigadas. Eso era lo normal. Estaban estacionados cerca de las montañas por una razón. Cualquier movimiento innecesario podría causar problemas. Olivier continuó hablando con una mirada de simpatía al ver cómo Roland apretaba su puño. Alsace fue atacado por los soldados de Thénardier, pero el ejército de Estet cruzó la frontera para defenderlo. Las tropas de Ganelan regresaron en su camino a Alsace. Entonces el conde Born trajo al ejército de Estet al país para defender su territorio. Olivier se encogió de hombros. Si te preocupa, ¿por qué no le preguntas a Born? Sin embargo, los movimientos del ejército de Estet parecen sospechosos. ¿Qué hay de la reputación del conde Born? Recibe información respecto a eso. Si ignora su destreza en las artes militares, su reputación no es tan mala. Encontré una larga carta de Ogues de la caballería de Calvados. Muchos de sus logros fueron menospreciados porque era un hombre de Alsace. Por favor, muéstrame la carta. 3 hojas de papel fueron retiradas de un monto y entregadas a Roland. Él las tomó y las miró en silencio. Roland sabía que August era un hombre honesto y de confianza. Habían trabajado juntos muchas veces antes de que fuera asignado a los caballeros de Nevar, por lo que estaba interesado en su opinión. Su carta hablaba indiferentemente de Tigre y de su padre, Urs. Aunque su destreza con el arco es sobresaliente, su habilidad es ordinaria. Si tuviera alguna falta, es que piensa tanto en su pueblo como su padre. Por eso, no teme al estigma de la deshonra y le pediría prestada su fuerza a otros. Esos eran los mismos sentimientos que él sentía hacia Tigrebur Mudborn. Si su majestad lo ordenó. El caballero es la espada y el escudo del reino. Roland había jurado cumplir su deber de proteger a las personas y someter al enemigo. Estando en la frontera, había repelido a muchos enemigos. Era una tarea que valía la pena. De repente, Roland recordó la leyenda de su nombre. Era la historia que el príncipe Farón le había dicho. Roland, el caballero entre caballeros, era el mayor defensor. Olivier. Roland retiró sus ojos de la carta y miró a su confiable ayudante. ¿Qué es lo que piensas de esta batalla? Roland le preguntó como caballero de Nevar. Esta lucha no era por el rey Farón. Era una orden dada por los duques Thénardier y Ganelan. Su lealtad como caballero era hacia el rey. Y era esa lealtad de lo único que se enorgullecía. Por esa razón, peleaba para proteger su territorio, pero no podía deshacerse de la sensación de que tan solo estaba siendo utilizado por los poderosos aristócratas. Estamos orgullosos de ser caballeros. Y ponemos nuestra fe en ti. Tenían la misión de proteger a Bruñe, y confiaban en que el liderazgo de Roland los ayudaría a lograrlo. Eso era lo que quería decir. Roland miró a Olivier, quien sacudió su mano, mostrándole que había comprendido. Seguiremos como lo planeamos. Me encargaré de la Vanadis. Y te dejaré el mando para que hagas lo que creas necesario. Tenía experiencia por sus luchas contra el ejército de Satstein en la frontera oeste. Olivier asintió sin ningún rastro de duda ya que estaba acostumbrado. Pero ¿qué pasara con el asunto del conde Born? Es un hecho que introdujo al ejército de Ested a nuestro territorio. Y eso es suficiente. Sería peligroso para los caballeros de Nevar si su comandante fallaba aquí. Roland era consciente de ello.